Muy buenas tardes amigos, estamos acá en nuestro programa En Defensa de la Patria, es el primer programa que tenemos y nuestro invitado especial es el general Wilson Barrantes. El general, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer formar parte primero de este panel y segundo compartir un programa tan importante que es la defensa de la patria, ¿no? Qué mejor papel defender la patria a través de hacer docencia de los temas que nos convoquen hoy día, ¿no? Efectivamente, mi general. Y la primera pregunta, ¿cómo ve este panorama político, esta situación que nos han dejado? Ya se ha salido en los cómputos generales quiénes son los que han llegado a votar. Creo que 6 millones de peruanos no han llegado a votar, pero nos han dejado entre la metástasis y un derrame cerebral. Así es. ¿Usted qué opina? Lo que queda claro es que este panorama devastador que nos han dejado ha sido inducido por el propio gobierno. No nos olvidemos que Otárola introduce este proyecto de ley inicial y el 17 del mes de enero se aprueba la ley. ¿Ya? Y esta ley en verdad es una ley antidemocrática, pero ha sido aprobada por el Congreso. Y quizás todos lo aprobaron porque pensaron de que esta era una oportunidad que tenían todos. En el caso de que la cosa no le vaya bien, se retiran. Pero en el plano de la docencia política es una ley que no crea ciudadanía, porque permite que un joven que entra a una contienda, en el momento que no le va, se quita, ¿no? O sea, hace que el ciudadano se vuelva calculador, que el ciudadano se vuelva un traficante de su propio voto y de su conciencia en provecho de un determinado momento. Entonces, esa es la circunstancia que nosotros hemos cuestionado, que esta ley, primero, es la gran responsable del desmadre, ¿no? Y si a eso le sumamos la cantidad de candidatos impresentables que hemos tenido, y eso pues agrava aún más todo el panorama. ¿Considera que ha habido fraude? Bueno, sí ha habido fraude al interior de cada partido, porque en realidad no ha habido una democracia plena. Lo dijo el de la OEA también, ¿no? Bueno, no eran unas elecciones democráticas. En realidad no ha habido, los congresos han sido amañados de los partidos y yo me consta uno de ellos, el de mi propio partido. Se dio facultades al presidente para que elija entre 6 y de repente aparecen 2 más que no son. Y sale un acta firmada en donde dice que esos son los que han sido elegidos en un congreso, cuando todos hemos visto que eso no ha sido así. ¿No? El primer acto de fraude y el segundo acto de fraude es cuando él decide convocar a un congreso extraordinario para que la gente explique las razones del avance de su campaña, y resulta que esa lista de asistencia en que todo el mundo pone su firma y su huella digital, la asumen como un congreso extraordinario para tomar la decisión de retirarse. O sea, si ha habido fraude, claro que ha habido. Ese es el fraude. Ese es el fraude que ha habido. O sea, cuando alguien me dice a mí ha habido fraude del jurado, no, le digo, el primer fraude está acá. Y así como hemos tenido otro fraude, han habido otros eventos en otros partidos fraudulentos. No, y tampoco se ha dejado mucha gente votar. O sea, con el cambio del voto electrónico, no ha habido preparación, mucha gente se ha quedado sin votar. Y encima, bueno, está aprobado, no lo digo yo, está aprobado en el mundo. Los países que han tenido el voto electrónico son países que están decidiendo regresar al voto normal porque es fácil hacer fraude. Y el caso es europeo, no se recuerdo si es Dinamarca, Holanda, los países que han decidido dejar el voto electrónico porque es manipulable el voto, ¿no? Habría que tener pues un control del software en manos de entes que probablemente este jurado y cualquier otro no lo va a dejar, ¿no? Por esa razón consideramos que el fraude, sí ha habido fraude, y el fraude deviene al interior de los propios partidos y del propio Jurado Nacional de Elecciones, que a veces sí y a veces no, ¿no? En algunos casos vota en contra de un candidato y en otros vota a favor. Por ejemplo, el caso de Acuña Guzmán aplicó la ley. Claro, y en caso de Keiko y Alan García vota lo contrario. En el caso de la valla electoral dice, se aplica la ley antigua, y en el caso del artículo 42 que prohíbe las dádivas, la aplica. La aplica, entonces, ¿eso qué te revela? Que es un país pues lleno de
¿Contradicciones o corrupción? Corrupción, porque nada es gratuito acá. Conociendo cómo se maneja la justicia en el Perú y conociendo cómo dice la gente que esto tiene un costo, es probable que esto haya tenido un costo. Por ejemplo, mantener la valla del 5 punto y pico por ciento al gobierno aprista tiene que haber tenido un costo. Claro. O es un costo de corazón aprista que le palpita al señor Tábara, o es un dinero. Pero algo tiene que haber ocurrido. Claro, lo han salvado al APRA desde abajo. Desde abajo. Y con esa misma lógica, ya hasta de los resultados dudamos, ¿no? Porque será cierto que Goyo tuvo 4.8, será cierto que 4.2, perdón, que Verónica tuvo los 18. Yo la verdad no le creo. Yo no creo en los resultados, desconfío de los resultados, porque los antecedentes que ha mostrado el jurado no me permiten garantizar de que eso sea cierto. Porque yo nunca he visto, digamos, esa posibilidad de que en el sur esta señora sea fuerte. No he visto. Y de la noche a la mañana aparece con 18%. La verdad que eso me sorprende. Impresiona y llama la atención. Sí, llama la atención, ¿no? De estas dos amalgamas extrañas, amorfas, que nos han dejado el 40% de la población aproximadamente que ha votado por ellos, ¿cómo usted ve en el tema de defensa nacional? Ninguno habla de la defensa nacional. La defensa nacional la han relegado, parece que 5 años más vamos a estar sin o repotenciación o sin reequipamiento. Claro, mira, acá hay un gran ausente en este debate nacional, ¿no? El gran ausente ha sido la seguridad y la defensa. Y es un tema que, como lo hemos sostenido en más de una oportunidad, representa casi el 50% del quehacer nacional. Y sin embargo no se ha tocado. Y las variables de la seguridad y la defensa son las políticas de seguridad y defensa, que nadie ha hablado, qué cosa se va a hacer con el sistema de inteligencia nacional, que nadie lo ha tocado, qué se va a hacer con las políticas de Estado en materia de cómo articular los entes que conforman la seguridad y defensa, ¿no? O sea, cómo hacer la política para el manejo de la policía, del ejército, de la Marina, no se ha hablado nada. No se ha hablado nada de cómo enfrentar las amenazas de la inseguridad, las amenazas del narcotráfico, cómo se va a hacer la prevención, sobre todo el narcotráfico en los jóvenes en edad escolar. Esos son los grandes ausentes. Y por último, los temas nacionales. Algunos dicen que está bien que no se haya tocado, me refiero, por ejemplo, a los temas que tienen que ver con el triángulo terrestre, que tengan que ver con la denuncia ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas para recuperar Arica y Tarapacá. Uno dice, no, que no se haya tocado. Otros dicen que sí, pero por lo menos en la discusión se ha debido mencionar. Lógico, ¿no? Y no se ha mencionado. O sea, son dos ausentes en esta naturaleza en el frente externo y ausentes en el frente interno en estos temas macro. Y dos cosas creo que pueden haber ocurrido. Uno es ignorancia supina muy fuerte, y la otra es que haya intereses creados, porque detrás de ello hay capital externo, hay una suerte de hipoteca de algunos sectores políticos a países como Chile, Estados Unidos, ¿no? Entonces, por esa razón no lo tocan, pero se debe tocar. Pero, viendo en el tema de las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas, usted como general, ¿cuáles cree que deben ser las necesidades que deben cubrirse ahora en nuestras Fuerzas Armadas? Porque realmente poco o nada se ha hecho en este gobierno. Claro. Aquí nosotros ya debemos de pensar, como siempre alguna vez hemos sostenido, ¿no? Ya no debemos estar entrando al círculo vicioso del armamentismo, ¿no? Por ejemplo, digamos que Chile compra un tanque, yo compro otro tanque. Entonces, como no tengo, quiero pasar de renovación a repotenciación. Y decíamos alguna vez que lo que tenemos es como tener una Pentium 1 y repotenciarlo pasa a Pentium 2. No sirve para hacer, por ejemplo, diseño gráfico. Algo de eso pasa en la defensa. En la defensa ya debemos dejar este esquema tradicional de una estrategia disuasiva defensiva que nos permite tener un armamento para cualquier situación. Debemos pasar a una estrategia ofensiva disuasiva. Para ello, en lo personal, yo creo, y ahora es mucho más accesible conseguirlo, poseer un sistema de misilería o cohetería de 2.500, 3.000 kilómetros de alcance, que les da una aviación estratégica que le permite a uno tener tranquilidad por 30, 50 años, ¿no? Porque después hacer compras de
un arma, sale la contra, el arma, la contra, la contra, la contra. Entonces, La lucha de la espada contra el escudo. eso no te lleva a nada, porque, por decir, hace un tiempo Chile compró los Leopard, nosotros compramos un sistema que se llama tiro y olvido. Dispara hacia la turbina, lo sigue por el fuego. ¿Qué hizo Chile? Compró un sistema que lanza planchas de fósforo blanco caliente, entonces el fuego, digamos, el misil termoguiado ya no llega al tanque, sino al espacio de fósforo blanco que se lanza. Entonces ahora hay que comprar un arma que vaya contra eso. Entonces este es un círculo vicioso, cuando en realidad no debe importar eso, porque hemos dicho que el peor defecto que tienen los países es la obsolescencia tecnológica. La tecnología en estos últimos tiempos muda tan rápidamente que hasta los niños en sus laboratorios pueden elucubrar nuevas formas de lucha, ¿no? Y penetrar inclusive sistemas informáticos como el de la Casa Blanca, etcétera. Entonces, bajo ese argumento, nosotros tenemos que buscar sistemas duros. Más sofisticados y duros, de tal suerte que un sistema de eso, ¿qué es lo que haría cambiar a ese sistema? El propelente, o sea, el combustible que le pongo al motor cohete será pues un combustible que permita mayor velocidad, aunque incremente la mayor velocidad, nada más, porque las cargas explosivas, todo lo demás es lo mismo. Entonces, esas son las formas de ver la defensa hoy en día. Ya no podemos estar en este sistema de armas, ¿no? Tan convencional, que en realidad lo único que hace es gastar dinero, pero no aseguran nada. Obsolescencia también. Obsolescencia tecnológica, que es lo que más a la mano está, porque los saltos tecnológicos son cortitos. Mira, antes un tanque te duraba entre 30 y 50 años. Hoy un tanque lo compras para 5 años. Y cada cierto tiempo le renueva las barras que le pones a los costados, planchas portátiles que lo hacen más potente, le mejoras el blindaje, pero ya no estás cambiando todo el tanque completo. Claro. ¿Ya? Y esas son las formas de vender las armas hoy en día, ¿no? Pero siempre tienes que tener pues al hombre entrenado, ¿no? Ese es el tema. Yendo justamente a eso, primero entremos al tema del fallo de la Haya. ¿Por qué cree usted de que, a pesar de que Chile se armó y amenazó, no tomó la decisión de enfrentarse al Perú? Porque las guerras en general tienen una finalidad económica. No hay ninguna guerra en el mundo que haya sido una finalidad netamente territorial, expansionista, porque inclusive las expansionistas llevan un trasfondo que es la economía. O una guerra ideológica igual, cambiar el modelo funcionalista por modelo estructuralista, pero todas tienen que ver con la economía. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Chile, cuando se da cuenta, él arma un proceso, una estrategia el año 90. Esa estrategia el año 90 con Pinochet obedecía a dos factores. Uno, que un Perú que se estaba descomponiendo producto de lo inelegible que éramos el 89 al 90, y de otro lado un sendero que había crecido, un MRTA, y el país ya estaba siendo lotizado en las escuelas de estrategia del mundo. Entonces Chile ante eso genera su propia estrategia y dice, bueno, ya yo aquí tengo mi parte, tomo acá y todo normal, bonito. Pero no contaron con que el Perú es un país pues de múltiples, digamos, oportunidades y además de múltiples recursos. Y en menos de lo que canta un gallo, la posibilidad de Chile, del Perú, aumenta porque tiene, como hemos dicho varias veces, un PBI casi bordeando los 200.000 y cercano al chileno, y por otro lado tiene una deuda externa 3 veces menos que la de Chile, tiene reservas internacionales netas superiores en 2 o 3 veces más a Chile. Entonces, las guerras se miden por el tema económico, y los, digamos, proveedores de armas en los determinados momentos te dan por lo que tienes. Entonces, en ese escenario de cosas, prácticamente la posibilidad de crecimiento de Chile, cuyos recursos se habían estancado y cuya fuente de crecimiento es, digamos, basado en un solo producto que es el cobre. En cambio el Perú pues tiene varios commodities, entonces ahí ellos empiezan a
razonar y dicen, bueno, tranquilo, esto no, vamos a aceptar esto porque si pasa, ¿qué pasaría si Perú, varias veces también hemos dicho esto, agarra con lo que tiene, le dice, yo lo haría, señor chino, acá está, te doy mi Arica y Tarapacá, 30 años y sácamelo de estos piojosos de acá y tú 30 años administras todo. Es posible. Eso está en el... ¿Por qué? Porque el derecho internacional me asiste, con la resolución 1514 le envío, le doy plazo de 60 días para que me devuelva, no quiere, entonces yo tengo la libertad de actuar. Y que me van a decir, pero mira, una vez que tú metes los primeros cohetes, destruye Valparaíso, toda su industria, se acabó el tema. Chile es nada. Entonces, el camino siguiente es la paz. Y para eso ya los otros están en el terreno. ¿Considera también la experiencia de combate que tienen las Fuerzas Armadas? Pero Chile no tiene experiencia de combate desde la última guerra que he tenido, fue la con nosotros en 1879, y su aviación solamente bombardeó la moneda, ¿no? Mira, lo que debe quedar claro, y eso que lo deben saber todos nuestros compatriotas, Chile jamás ha tenido una guerra directa con nosotros, jamás. La guerra del 79 fue una guerra de Inglaterra contra el Perú. Claro. Ya, eso está acreditado en una investigación que hemos hecho. En lo personal, yo desarrollé un tema hace poco y lo comentamos al 5 de abril, y este evento demostraba claramente que Inglaterra le puso todos los recursos logísticos a Chile, los buques con personal calificado, le puso la logística, los uniformes, las armas, los fusiles, los cañones, las municiones, los hospitales, todo se lo puso. Las embarcaciones, más de 22 embarcaciones para transporte de personal, los buques de guerra, y qué más, y encima embargó al Perú sus buques de guerra, impidió la compra en Europa de armamento, entonces tuvo todo el apoyo. Además, acá es necesario también concebir que para que esto haya sucedido, la guerra con Chile o Inglaterra no se arma en el año 79. Esto se arma en el año 1824, cuando Chile pasa a ser un estado independiente. Prácticamente se crea la independencia a través de un plan inglés que se llama el Plan Midland, y ahí las logias lautarianas cooptan al traidor de Bolívar, que era un traficante de cacao, enemigo número uno del Perú, traficante de café y cacao. Como España no lo dejaba manejar el monopolio, este caballero se va con los ingleses, le ofrece venderles a ellos y ellos le compran, y a cambio de eso pide que amplíen el mercado, y para eso había que independizar América. Él se presta a eso con San Martín, con Miranda, que era pese a que lo odiaban porque no era un español neto, sino era un canario de las Islas Canarias, que era prácticamente un cholo pues, a la época, ¿no? Y crean con O'Higgins y San Martín el Plan Midland, entran por Mar del Plata, bordean los Andes y llegan a Chile, y a partir de ahí viene la expedición. Pero cuando se llega a San Martín, aquí en Lima, San Martín, con un sentimiento patriótico, siendo que pertenecía a la logia, le dice, no, vamos a hacer esto, pero ¿sabes qué? Vamos a formar un reinado, que haya un rey. Entonces Carrión dice, Faustino Sánchez Carrión dice, no, mejor que sea un Estado federal. Y este señor que traía la consigna inglesa dice, no, que sea una república unitaria y centralista, y vamos a partir Bolivia, Ecuador, y lo parte, porque eso no estaba antes de 1821. Él lo parte y así lo fracciona al Perú, porque el Perú era y es y seguirá siendo una posición invidiable geopolíticamente hablando, y entonces a partir de ahí el centro del poder se irradia. Y en esa época ya Chile gozaba del beneficio del control del mar a través de Inglaterra, y le provee embarcaciones, buques, y llegamos al 79 con un cúmulo de traiciones. Tenemos a Pierola, que era el ministro de Economía de Balta, que impide que se compren los buques de guerra, después lo votan y este señor se va a trabajar a unas salitreras chilenas de su propiedad, conjuntamente
con Ignacio Prado, que lo hacen general por ley del Congreso del Ejército de Chile, con sueldo chileno, y nos han manejado ellos. Y peor aún, cuando Cáceres era ya presidente, después del 89, este señor da un golpe de Estado nuevamente Piérola y le quita el gobierno a Cáceres, apoyado por el imperio inglés y por el dinero chileno, ¿no? Entonces, este es el Perú. El Perú ha sido copado por todos estos traidores, hijos de patria que nos engendrado, ¿no? Que han estado ahí presentes. O sea, lo que pudimos ganar a nivel militar lo perdimos en la mesa por los políticos. Lo perdimos porque hicimos una mala negociación. Y no solamente ahí, ya hemos llegado a 1829, cuando se arma el tema de 1829, se arma la definición de las comisiones técnicas y no tuvimos el cuidado, por ejemplo, de definir y exigir que la invalidez del Tratado del 83, el Tratado del 83 no lo firmó ningún presidente constitucional. El presidente era Manuel Candamo, me parece, el que estaba preso en Chile, y obviamente pues ahí tuvimos un gran desliz porque Montero, que era el vicepresidente, tampoco firma y eligen a uno. Lo agarran a este señor, ¿cómo se llama este patita? Le digo patita porque un sinvergüenza mercenario, ¿no? Iglesias, que porque puso 3 batallones lo hacen general ya. Él es el presidente. Nunca ningún congreso avaló el Tratado del 83. Ahora, con el tema de La Haya, del fallo de La Haya, ¿usted considera que hemos cerrado toda posibilidad de recuperar Arica en algún momento? No. Porque hemos cerrado el límite terrestre y el límite marítimo, salvo el triángulo terrestre que todavía quedó ahí en el aire. Mira, lo cierto es esto. Los derechos nunca se pierden. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos un derecho que nos da la resolución 1514 del año 1960. ¿Ya? Que considerando sexto permite recuperar el territorio nacional que ha sido fracturado y separado de la integridad territorial. Eso lo podemos recuperar. ¿Ya? Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Perú en su memoria no lo considera? Alta traición. No nos olvidemos que Pérez de Cuéllar fue el traidor que firmó las cartas reversales donde dice que la frontera terrestre empieza en el hito 1, claro, guardada en 7 llaves. Entonces tenemos ahí ya un traidor. Después estaba el otro muchacho, Fabián Novak, profesor de la Marina de Guerra. El traidor en su tesis en la Católica dice que el hito 1 es el punto de la frontera terrestre. Y lo llaman para que forme parte del equipo de La Haya, después lo votan. Alan Wagner, que conocía toda esta basura, no dice nada y lo dejan ahí. Y entonces nos hemos encontrado pues, con que nos han traicionado toda la vida. Y cuando no han mencionado esto en la memoria presentada ante La Haya, nos damos cuenta que efectivamente acá hay algo. Y lo que hay es traición. Cuando aparecen cuentas de Pérez de Cuéllar en Londres de 10 millones de dólares, algo así, oye, ¿y ese dinero de dónde es? No es el hombre ¿de dónde puede haber sacado los 10 millones? Yendo al tema del 75, usted estuvo en esa etapa crucial con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Así es. Nosotros tuvimos la suerte el año 1975 de egresar como oficiales. Y nuestra primera tarea y misión que nos dieron fue trasladarnos a la zona del altiplano. Y a mí me cupo la responsabilidad de hacer trabajo topográfico de la zona de El Airo hasta Mazocruz, que era la zona en donde nosotros estábamos haciendo los puntos topográficos para establecer zonas de posiciones para que nuestra artillería tenga coordenadas geográficas y podamos hacer uso, digamos, tiros de precisión. De precisión. Y esos trabajos que nosotros hicimos ese año, lo hicimos pues no en un día, lo hicimos a lo largo de 5 a 6 meses. Y estábamos en la zona, estuvimos ahí y para ampliar nuestro horizonte de puntos de control, pusimos la frontera boliviana, la chilena, y lo hacíamos con una suma facilidad y nadie nos decía nada. Bueno, porque nosotros, nuestra misión era que íbamos a apoyar a la brigada de infantería que estaba en las alturas, que se iban a descolgar para salir a cortarle el paso a los chilenos. O sea, sí hubo un plan de ataque. Sí hubo un plan de ataque contra lo que algún cobarde y traidor diga que no, sí hubo un plan.
Más, nosotros nos habían leído el plan y la parte general para tener una idea, y de ahí bajábamos a nuestro grupo de artillería y de ahí a lo que teníamos que hacer como batería. Y tener la idea global de lo que iba a pasar, recuperar Arica y Tarapacá. Cuando conversé en una entrevista que le hice al general Amílcar Vargas Gavilano, que fue el ministro de Economía de Velasco en su último periodo, le pregunté del plan, me dijo que él nunca Velasco se lo dijo, pero en caso de haber un conflicto era un azar, ¿no? O sea, las guerras que se piensan que se ganan a veces se pierden, o que aquellas que se piensan que se pierden a veces se ganan. ¿Usted comparte eso? No, es probable que ese general sea un perfecto ignorante, ¿no? Ojalá que viva para que me escuche, no sé si habrá muerto ya. Pero lo cierto es lo siguiente, en primer lugar él estaba en la administración pública, no estaba imbuido del tema operativo. Es probable que eso sea en sí en gran medida. En segundo lugar, él estando en el tema económico, él sabía que nosotros perfectamente estábamos económicamente mejor que Chile en esa época. O sea que por ahí él tenía que haber dado respuesta que nuestra economía era superior a la chilena. Segundo, era harto conocido que teníamos el mejor armamento de Latinoamérica, en tanques, en aviación, en defensa aérea, pero ¿cómo imaginar de que se puede ganar o perder si teníamos la mejor aviación de Latinoamérica? Teníamos los Sukhoi 22, ¿no? En esa época que era, pues, pucha, tener Sukhoi 22. Un cazabombardero. ¿No? Claro, un cazabombardero. Teníamos los Canberra, teníamos los Mirage, teníamos los Hawker Hunter, los Sabre, los F-86. Teníamos eso en esa época. Además teníamos las plataformas antiaéreas, los famosos SAM, que protegían toda la zona de La Joya. Y por supuesto teníamos las armas antiaéreas también portátiles, los vehículos antiaéreos móviles, los llamados Chilca, armas de última generación en esa época. Teníamos más de un medio millar de tanques. En general, para poder continuar con esta parte de la historia vamos a hacer un pequeño break y continuamos con nuestro programa En Defensa de la Patria.